Tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad que estoy haciendo amistad contigo, que eres mexicano, y reclamarte a ti, ¿verdad? Que tienes que responder en nombre de tu país. Claro, Reclamar al porque mexicano. yo me sentí engañado, estafado con la imagen del mexicano que la televisión mexicana me vendió desde mi infancia hasta mi adolescencia, y que empecé a descubrir al verdadero mexicano, que coincide con luego todos los mexicanos que conocí en persona y como te conozco a ti, cuando empecé a ver cine y cine de autor, ¿no? Ahí vi que había otra realidad del mexicano en todos los sentidos, en cuanto a lo físico también. Te digo esto porque las novelas mexicanas, esas novelas que fueron éxito de audiencia en toda Latinoamérica. Telenovelas. Sí, telenovelas, porque bueno, era una de los grandes promotores de México, eran las telenovelas a nivel mundial. Entonces uno que se crió con su mamá viendo telenovelas mexicanas, pues uno veía la fisionomía del mexicano, el rubio, ojo verde, ¿tú me entiendes? Sí. Y de repente cuando aparecía alguien con rasgos indígenas, era muy poco en porcentaje al staff de la novela y siempre en personajes relegados, ¿no? Sirvientas, sí. Los choferes, los jardineros. Luego cuando empecé a ver cine de autor, empecé a ver cine como el de Arturo Risten y vi, oye, pero mira. Que se escribió para Televisa varios guiones de telenovelas. Sí, también hizo una película aquí adaptada a una novela dominicana, El Carnaval de Sodoma. Él hizo la película. Y ahí empecé a ver mexicanos que coincidían más con lo que yo veía a diario aquí, con gente común y corriente, gente no tan bonita, ¿verdad? Físicamente, pero muy hermosa por dentro. Y ahora que te tengo aquí, aparte de reclamarte eso, que me engañaron, ¿cómo eso se siente en México? ¿Cómo usted internamente se siente en México con eso? Yo creo que eso ha cambiado. No, yo creo que ese reclamo tienes que hacérselo a Emilio Azcárraga Vidaurreta y después a Emilio Azcárraga Jan, pero antes a Emilio Azcárraga Milmo, que ese fue el tigre, él fue el que realmente creó todo este auge de telenovelas. ¿Quiénes son? ¿Por qué te digo? Esos son los dueños de Televisa. El papá, bueno, el abuelo, ¿no? Digamos el patriarca, que fue Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue el que formó primero la XCW, que era la estación de radio principal y más popular de México por los años 30, XCW. De ahí surge Telesistema Mexicano, que es lo que ahora se conoce como Televisa. Pero obviamente es una evolución, pasan años después del que el radio, o la radio, como le dicen, haya tenido ese auge en México y en toda América Latina, ¿no? Es un proceso del cual esa familia, la familia Azcárraga, son parte fundamental de la televisión y de la industria de la música en México. Entonces después pues viene el hijo, que es el Emilio Azcárraga Milmo, que es el tigre, el famoso tigre, así le decían la gente, los empresarios, sus amigos. ¿Qué significa un tigre? El tigre era por su personalidad, que era una persona muy fuerte, tenía una presencia que imponía, era un tipo alto, tenía un mechón de canas blancas. No, sí, pero Alex siempre es más por la presencia, por el poder que tenía, así. Ese señor fue a las personas protagonistas de las telenovelas, lindas, bonitas, buen mozo. ¿Por qué? Porque él decía, la televisión es imagen. Y se lo decía a sus actores. Tú estás feo, tú no puedes entrar a la televisión. Yo necesito gente bonita, gente porque yo vendo una imagen. La televisión es imagen y tenía toda la razón. Por eso es que tú estás dolido con esos mexicanos o con Emilio Azcárraga, porque obviamente la mayoría del mexicano común, ahora mismo somos 120 millones de habitantes, la mayoría tenemos rasgos indígenas y obviamente tiene una razón de ser. Acuérdense, y si nos vamos a la historia, nosotros somos descendientes de aztecas, donde estaba, o lo que se conoce como México, pues bueno, estaba la Gran Tenochtitlán, ahí donde estaban diferentes culturas prehispánicas como los aztecas, pero había muchísimos más, los olmecas, los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, en diferentes regiones de todo México, de lo que hoy se conoce como México, los mayas que estaban más para acá, para hacia Quintana Roo, etcétera, etcétera. Los rasgos físicos de esas personas, de los aztecas antes de que llegaran los españoles a México,
eran personas morenas. Yo soy moreno en México, aunque tú me veas ahora, quizás puede ser blanco, pero yo en México soy moreno. Eran bajitos, como yo, con piel, te digo, con textura negra o morena, cabeza muy redonda, labios gruesos, porque los aztecas eran así. Y los mayas, antes de los aztecas, que son mucho antes de los aztecas, los mayas, todavía eran mucho más bajitos que yo. La cabeza era cuadrada, bueno, no tan cuadrada, pero era, digamos, ¿tú te acuerdas de Armando Manzanero? Claro. Bueno, Armando Manzanero es el arquetipo del maya. Tú lo ves moreno, cabeza medio cuadradita, chiquitito. Así eran los mayas en su mayoría. Entonces, ¿por qué te decepcionaste? Precisamente por eso, porque la mayoría somos así, bajitos, morenos, cabeza redonda o cuadrada, ojos un poco rasgados, achinados, porque realmente nosotros tenemos descendencia asiática. No fueron los españoles que llegaron por primera vez al nuevo continente, fueron los asiáticos. Pero bueno, ¿por qué me decepcioné? Porque la gente puede pensar que me decepcioné porque se parecían a Armando Manzanero. Y no era por eso, sino porque escondían a Armando Manzanero. Sí, y como el objetivo de Emilio Azcárraga obviamente era que la televisión mexicana, y él lo decía, se viera en cada televisión del mundo. Por eso era que él necesitaba imágenes bonitas, hombres buen mozos, atléticos, guapos, mujeres impresionantemente bellas. Que no era el estereotipo. Que no era el común denominador de los mexicanos por obvias razones y por lo que les estoy explicando. Sí, claro. Entonces, por eso fue que te decepcionaste. Y obviamente parte del éxito de las telenovelas, porque efectivamente fue mundial. Tú veías a Los ricos también lloran, por ejemplo, de Verónica Castro, en Tailandia, en Suecia, en Vaina, ahí, que la recibían hasta en avión. Bueno, me refiero que cuando llegaban en el avión era todo el tumulto de gente en esos países que ni siquiera hablaban español. Por eso es que las telenovelas mexicanas, más allá de las historias del rico y el pobre que se enamoran y todo la Cenicienta y demás, van teniendo éxito porque empieza a ver la gente a personajes, actores muy buen mozos, o sea, muy guapos y mujeres muy hermosas. Por eso es que por eso fue que te decepcionaste, güey. Entonces, cuando tú llegas a México, no quiere decir que en México no haya mujeres bonitas, claro que sí las hay, sobre todo en diferentes regiones. En Guadalajara, que me mencionaste los otros días por lo de la Pastora Ten, ¿te acuerdas que iba a Guadalajara? En esa parte de México, Guadalajara, Jalisco, hay un municipio que se llama Los Altos de Jalisco, que son mujeres sumamente hermosas. ¿Tú conoces a Jacqueline Bracamontes? La actriz. Bueno, que es guapísima, ella es de ahí. Son mujeres altas, blancas, ojos muy grandes, mujeres muy, muy bonitas. En la parte norte de México, Chihuahua, Sonora y demás, casi con frontera con Estados Unidos, también las mujeres y los hombres son muy guapos. Son diferentes a los del centro de México. Sí, pero en sentido general, o sea, esa mezcla indígena, esa mezcla que se dio en México, de los mayas, como tú dices, y con los españoles, esa mezcla... Aztecas y españoles, el mestizaje. Que aquí fue diferente porque aquí éramos taínos. Pero esa mezcla da como resultado unos rostros muy bellos en mujeres. Sí, no... muy bellos en mujeres que no fueron explotadas por la televisión mexicana porque buscaron el estereotipo, digamos, europeo, gringo, narices o mujeres rubias, narices finas, rasgos muy europeos. Sí, pero... Que era la belleza, el estereotipo de la belleza, cliché, vamos a decirlo. Pero esos rasgos tan exóticos que tienen las mujeres mexicanas son algo hermoso. Que parece ser que no sé si los mismos que tienen la responsabilidad de promover la imagen mexicana no se lo encuentran atractivo. Puede ser porque no vendían quizá en ese momento, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando empezó el cine en México, una actriz muy famosa que todos ustedes conocen, se llama María Félix. ¿Te acuerdas de María Félix? Una mujer hermosa y era mexicana. Mexicana, sí, claro. Mexicana, sangre mexicana. O sea, no era de que papá europeo, no, mexicana. Era muy hermosa. Muy hermosa, y eso hizo obviamente que tuviera mucho más éxito sus películas, más allá de su talento, una excelente actriz también, además se rodeaba con gente y fue novia de gente muy importante como Agustín Lara, por ejemplo, ¿no? Por un cantautor increíblemente famoso en toda América Latina en los años 40, 50, ¿no? Entonces, pero sus rasgos son mucho más marcados europeos. Pero sí, quizás sí, no tiene tanta sangre indígena, digamos, pero finalmente es mexicana. No, claro, pero ahora que tú dices eso, porque una de las actrices y las artistas más famosas de México, ¿qué otra actriz famosa de México la podemos identificar en su rostro
esa mezcla, esos rasgos indígenas con europeos mezclados. No, Verónica Castro, por ejemplo. ¿Tú Verónica, crees? claro, Verónica Castro es blanquita, ojo verde o azul. Yo no la conozco en persona, y pero se le nota mucho el rasgo indígena. pero tú no la pareces. Es bajita. Bueno, okay, es bajita, ahí ya tiene una característica, sí, ¿no? sí. Es bajita, no tiene una cara o su, digamos, un poco redondo. No es, o sea, ahí bien detallista. Sí, pero es muy linda. Verónica Castro es hermosa. Es bella, pero lo que te digo es que no, o sea, el rostro de ella no me identifica. No plenamente me llega indígena. A esos rasgos indígenas, que es lo que te estoy hablando, que son hermosos y exóticos. Thalía. No, también es hermosa y no parece. No lo parece. Entonces no hay Paulina Rubio, Lucerito. No hay una. No hay. O sea, mira, por ejemplo, ahora, un mexicano que ha tenido mucho talento el último, uno de los protagonistas de la película esta de Aquaman. ¿Sí era Aquaman? La película que es debajo del agua, que surgió en los últimos días. Sí fue Aquaman. No fue Aquaman, güey, pero es... sí hay un mexicano que es protagonista, que se supone que es el más poderoso. Perdón, Wakanda, güey. Wakanda. Okay. ¿Te acuerdas del último Wakanda? Que es el rey del océano y es el que le da guerra a la gente de Wakanda. Él es mexicano y sí parece, y tiene rasgos indígenas. Se me olvidó el nombre del actor, que me disculpe si me está viendo. Pero él es mexicano, tiene rasgos de actor y digo, rasgos de azteca, de mexicano. Y es muy exitoso con esa Wakanda, ¿no? Pero... No, en la cocina ya. Por ejemplo, también... entra y ahí está Diego Luna, conoce a Diego Luna, ¿verdad? Diego Luna también tiene ciertos rasgos también. Gael García Bernal. Sí, pero no. Pero bueno, de alguna manera tienen ese poquito, ¿no? O sea, bueno, sí, no son tan marcados, pero lo son. Y lo que te digo es eso, o sea, en México hay una diversidad físicamente, sí es difícil, pero hay una diversidad. ¿Cómo te sientes de gente. tú con eso? Vamos a ver, tú eres mexicano. No, yo estoy muy orgulloso de lo que yo soy, de donde yo vengo y me siento bien. Pero de esa imagen que se ha vendido al mundo del mexicano, o sea, no tenemos una figura... Lo que con pasa ese que rostro mexicano, ¿me entiendes? Sí, o sea, pero eso como que, es que todo porque lo que... tenemos el rostro cubano, hay artistas famosos con el rostro cubano, dominicanos con el rostro dominicano, o sea, argentino con... Bueno, no, argentino es otro caso que se parece mucho al de ustedes. Pero siendo ustedes un país mucho más grande y con una influencia en cuanto a lo audiovisual más impactante que Argentina, o sea... Eso da mucho que pensar. O sea, que no hay un rostro mexicano que la gente pueda identificar. Pero es lo que te decía. O sea, Emilio Escarga tenía muy claro que la televisión era imagen. Y la gente se sentaba a ver una imagen y tenía que ver algo bonito. Él mismo lo decía. Él decía que tenían que ver algo bonito porque él pensaba que el otro era feo. No sé si pensaba porque el otro era feo. Lo que él estaba buscando era su negocio, que sus telenovelas se vendieran a nivel mundial. Pero vámonos un poco atrás, ve al cine mexicano, en la famosa, la era dorada del cine mexicano, que todavía era en blanco y negro. De Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera, caballos, pistolas, cantinas, ¿te acuerdas? Entonces, yo cuando me fui a vivir a Argentina, yo viví en Argentina 2 años en Buenos Aires, inmediatamente cuando yo hablaba me decían, ay, tú hablas como el Chavo del Ocho. Claro. Y me preguntaban, ¿y tus botas? O sea, eso era lo primero que me decían, porque ellos tenían la imagen y me preguntaban, oye, el mexicano anda a caballo y con pistola en la calle. Le digo, no, ¿cómo? No es así. Claro. Es que tenemos la idea por las telenovelas y por las películas que ustedes andan en caballo y los machos y el bigote y el sombrero. Digo, bueno, eso es una representación de una cierta parte de la población mexicana que en un momento determinado, cuando surge la Revolución Mexicana, surge este arquetipo con Pancho Villa, de el bigotón, el sombrero, la pistola en el cinto, etcétera, etcétera. Y de ahí se agarraron muchos directores de cine para representar a ese charro mexicano. Pero no quiere decir que todos los mexicanos nos vestíamos así, claro, o que andamos con bigote y con sombrero, pero es una parte de nuestra cultura que nos identifica. Exacto, por eso fíjate la influencia que tiene esa herramienta de la comunicación, de lo audiovisual, claro, en el mundo. Entonces, por eso es importante que los ciudadanos estén atentos a qué hacen los que manejan esa imagen y cómo nos proyectan hacia el mundo.
Sí, y esa es responsabilidad, por ejemplo, en este caso lo que estamos hablando de la televisión, todo el mundo en Europa, en América Latina cree que el mexicano es lo que yo te estoy diciendo, el tequila, el caballo y el sombrero, y no es así, no quiere decir que no haya en pueblos de varios estados de la República Mexicana, sí hay hombres que utilizan sombrero, que utilizan botas, que andan en caballo. Claro que lo hay, porque hay muchas zonas rurales todavía en México. Pero si tú vas a la Ciudad de México o vas a cualquier otra ciudad de cualquier estado, difícilmente vas a encontrarte a un arquetipo de un charro caminando por la calle o en un supermercado. Hay gente que utiliza botas vaqueras, sí, yo soy uno de ellos. Aquí las dejé de usar por el calor y demás, y me gusta utilizar botas, pero obviamente es parte de, quizás hasta de la misma moda en un determinado momento que surgió en México y del clima. Pero no todos somos así, pero la televisión tiene mucha culpa de eso. Sí, en otro capítulo vamos a hablar sobre el caso de Venezuela y quizás de Argentina también. Vamos a aprovechar que Edwin Cruz esté aquí. Y que en el caso de México, creo que ha cambiado un poco nada más eso. Yo hace mucho tiempo que dejé de ver novela mexicana, obviamente, pero creo que todavía ellos tienen esa censura de los sectores. Es decir, lo que promueven y lo que enseñan son los sectores de clase media alta. Los sectores de clase baja todavía creo que lo ocultan en ese muro, ¿no? En Venezuela, que también era el país competidor en cuanto a telenovelas con México. Sí, Venevisión, ¿no? Tenía casi lo mismo, quizás un poquito más de apertura en cuanto a los rasgos venezolanos que presentaban, pero en cuanto a ocultar la pobreza y los barrios, los cerros, eso lo ocultaban hasta que a principios de los 90 llegó la novela esta famosa Por estas calles, que quizás fue la primera telenovela que empezó a mostrar esa otra Venezuela. Esa realidad, ¿no? No la otra, la realidad. No mostrar, la realidad de Venezuela. Exacto, la que no querían mostrar. Pero vamos a invitar a Edwin Cruz para que nos acompañe en ese capítulo. Nosotros somos La Quinta Pata, Fernando González, José Maracayo. Inscríbanse, compartan y comenten.